Esperemos que aparezcas. ¡Ay, sí! Ahora sí. Hola, hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? No me Bien. funciona el PC, así que No, pues, no, celular no. no sé por qué del computador No se genera, puede. genera esos conflictos. Espera, deja que se me va a caer la infraestructura aquí. Ya, ahora sí. ¿Cómo estamos, Bastián? Bien, bien, ¿y tú, Vane? Bien, pues bien, bien. Oye, qué Oye, bueno. primero agradecerte la invitación y la consideración para exponer sobre la fuerza en población general. Eso más que nada quería agradecerte Sí, por pues la... no, por la- favor. ya. Bienvenido. Ahí vamos a conversar hoy día, un poco orientado también, ¿cierto?, a cómo se puede trabajar la fuerza. Bueno, me gustaría que, si puedes presentarte, Bastián, para aquellos que no te conocen y que se puedan Bueno, ir para los integrando. que no me conocen y los que se van integrando, mi nombre es Bastián Bravo, soy técnico en actividad física y deporte, egresado y titulado de la Universidad de las Américas y egresado de una diplomatura de Fisiología del Ejercicio y Ayuda Ergogénica de la Universidad Finisterre. De la Finisterra, donde Y han ya, estado varios. claro, hasta el día de hoy me mantengo actualizándome en entrenamiento de fuerza sobre todo y aspectos más fisiológicos, ya que es un mundo bastante amplio, es complejo, no es simple, y te ayuda mucho a entender un poco y a individualizar cada caso en el campo práctico sobre todo. Exacto. Sí. Oye, Así que mira, eso. apareció Guille Varela, que va a estar con nosotros en noviembre, y me dijo que habían sido ¿Ya? compañeros. Sí, fuimos compañeros en la enseñanza media del Salesiano Alameda. Ah, en el Sí, colegio. sí. Yo Ya. salí de mecánico industrial y él, si no recuerdo, de telecomunicaciones. Que corrobore ahí, por favor, si está. Mira, áreas totalmente diferentes a las que después. Sí, pero no creáis, mira que actualmente la biomecánica humana o la mecánica industrial me ha ayudado mucho a entender la biomecánica, ¿cachai? A Me, entender el concepto de la estabilidad, en el balance, así que en aspectos prácticos me ha ayudado bastante. El ya, mira. palanca, el torque, Ah, bueno. así Ah, que claro, sí. tiene Cosas una conexión que a otros totalmente. les cuesta tanto, ¿ah? Porque es un área como que Claro, cuesta entender. Mira, aquí dice, así sí, me delatas. Sí, puso. ¿Ah? que, Mira, ahí nos estamos enterando. Yo cuando me dijo fuimos compañeros, dije, va, qué raro, si él parece que está en no, nutrición, no me calzaban las cosas. Ahora sí. siempre perdía los campeonatos, agregar eso. Los campeonatos Oh, de futbolito siempre los perdía, sí. sí. Oye, conmigo estuviste Eh, conversando, se llama Guillermo o no? Guille, porque Guille Varela. Guillermo, claro. Conmigo estuvo Guillermo Valdés. conversando Guillermo, ya, así que un gusto. Oye, Ya, Bastián, ya, mira, cuéntame. empecemos. Yo quería, en el fondo, también hablar un poquito como para entrar en contexto de las enfermedades cardiometabólicas, muy, muy cortito, ¿cierto? De qué son, porque esto un poco adentrándonos en lo que va a ser el diplomado de enfermedades cardiometabólicas, de ejercicio físico, ¿cierto? Claro, Orientado a las enfermedades cardiometabólicas y mucha gente de pronto ha escuchado el concepto o de repente, no sé, tal vez se confunden. Quizás un concepto bastante nuevo, de hecho si uno busca literatura en Chile, con respecto a las guías MinSal y todo eso, siempre te hablan de enfermedades cardiovasculares por un lado y de enfermedades claro, como metabólicas por otro. metabólicas por otra, pero nunca te hacen como una unión que sí se está No, haciendo claro. en otras partes. Y de hecho van muy de la mano, o sea, es muy difícil encontrar que una patología no esté acompañada de otra. Exactamente, son patologías que se van dando una tras otra y dependiendo mucho también de nuestros hábitos de vida, ¿cierto? Incluido Exacto. el poco hábito del ejercicio físico. Mira, haciendo una pequeña introducción, las enfermedades cardiometabólicas, seguramente la gente la va a entender. La mayoría de las personas, sobre todo en Chile, a nivel mundial, padece de hipertensión arterial o algún síndrome metabólico, alguna dislipidemia, que es un desequilibrio en los lípidos, ¿bien? Y las enfermedades cardiometabólicas tienen relación a eso, con una alteración, ¿bien? Un estado patológico que si no se trata a largo plazo trae consecuencias mucho mayores.
Bien. A nivel de la homeostasis se ve alterado el metabolismo, el funcionamiento del sistema cardiovascular, cardiorrespiratorio y el más importante, el que vamos a tocar ahora, el músculo esquelético. Y su Exacto. importancia en la prevención o en el mantenimiento, más que nada, o mejorar la calidad de vida en algunas poblaciones con patología ya mucho más crónica, avanzada. Bien. Exactamente. Como para también dar el contexto, ¿cierto? Las enfermedades cardiometabólicas pertenecen a estas enfermedades que son crónicas, no transmisibles, y dentro de las cuales Exacto. podemos encontrar la diabetes, ¿cierto? Mellitus, podemos encontrar la hipertensión arterial, podemos encontrar los infartos agudos al miocardio y los accidentes cerebrovasculares en sus distintos tipos. Así Entonces, es. es algo que vemos que nuestra población sufre, yo diría que en gran porcentaje, y no siempre se da en el adulto mayor, ¿cierto? Como en el fondo también uno Claro. dice, ya, pero todavía soy joven, no importa, después me preocuparé. La verdad es que hoy en día se da a cada vez más temprana edad y eso es de alguna forma lo que tú hablas, el prevenir la aparición de estas enfermedades y prevenir el deterioro físico de un órgano tan importante, ¿cierto? Porque hoy día se sabe que es un órgano como un sistema que es el músculo. Exacto. Que al momento de ponerlo en la acción, digamos, libera cierta mioquina, el nombre técnico, que son agentes antiinflamatorios y que mantienen una homeostasis mucho más saludable. Esa. Bien. Así que, a ver, mira, a ver, déjame ver si encuentro algún dato interesante o dato duro, por ejemplo, de estadística. Y nosotros, en general, nuestra población chilena y la del mundo se muere principalmente por enfermedades asociadas al ámbito cardiovascular, ¿cierto? Cardiovascular, claro, y isquemia Infartos, cardiovascular. isquemia y en el fondo asociadas a ellas. Pero el deterioro no viene solo por eso, o sea, no solo el que en el fondo, no se traía hipertensión le dio un infarto o le dio un accidente cerebrovascular, sino que el que tenía diabetes también empezó a padecer de enfermedades asociadas a lo cardiovascular. Por eso es que se engloban todas como cardiometabólicas, porque afectan y todas se relacionan unas a otras. Entonces, Entre sí. es súper importante tener como eso claro, de que estamos de alguna manera todos en mayor o menor medida expuestos porque también tienen un carácter, ¿cierto?, traspasado de madre a hijo importante. O sea, si yo tengo una mamá. Sí, sobre todo, claro, sobre todo el gen mitocondrial, que el gen mitocondrial de la célula que produce la energía, digamos, bien, lo entrega, lo hereda netamente la madre. Entonces, si la madre tiene alguna alteración metabólica, lo más probable es que el hijo también padezca alguna enfermedad cardiometabólica Exacto, o relacionada con el metabolismo. o la mamá está con diabetes gestacional y también Exacto. hay un factor importante ahí de riesgo para desarrollarlo a posterior ella misma, ¿cierto? Después del posparto o ver que lo desarrolle también su bebé, su hijo. Y también tiene que ver con las Claro. conductas, ¿cierto? En el fondo, esta mamá que Sí, hay quizás mucho, desarrolló la diabetes gestacional quizás es porque subió mucho de peso, no se controló quizás en no sé, en la ingesta de alimentos o venía en el fondo con un hábito de sedentarismo y lo más probable es que esas conductas también se las herede claro, a sus hijos y por lo tanto se replique. hay factores netamente exógenos, bien, y endógenos que son netamente la persona. El gen siempre puede estar presente, pero si yo como individuo no genero el ambiente idóneo para que ese gen patológico se desarrolle, probablemente reduzco la posibilidad de padecer alguna enfermedad. Pero si no me muevo, de partida ya la gente no se mueve, no realiza ejercicio físico, bien, tengo una mala alimentación, otros factores, por ejemplo, como el beber alcohol, el fumar quizás, el consumo elevado de productos procesados, bien, que es una comida mucho más rápida y mucho más accesible para el ritmo de vida que lleva un individuo normal, digamos. Lo más rápido es comprar algo procesado, bien, en vez de darte el tiempo tú de cocinar algo mucho más saludable, te toma mucho más tiempo. La gente no se brinda ese tiempo. Entonces son muchos factores que afectan. ¿Y cómo anda nuestra población respecto al sobrepeso, la obesidad y el sedentarismo?
Mira, el sedentarismo ya está, si no me equivoco, en 86.7%, o sea, hay un sedentarismo inactivo muy elevado en Chile. Bien, explicar también a la gente que va sumando y que no es muy pegada al área, bien, más que nada conocido mío, es más que nada no realizar la actividad física que sugiere la Organización Mundial de la Salud, que son de una actividad moderada, 150 minutos a la semana, por ejemplo, o 75 minutos de actividad física vigorosa. Si tú no estás dentro de esos parámetros, se te considera dentro de la población sedentaria. Bien. Sí, y los índices bueno, en Chile están altísimos. Está altísimo. Según la última encuesta del 2016 al 2017, tenemos un 39.8 de población con sobrepeso, con obesidad del 31.2 y con obesidad mórbida un 3%. Interesante también es mencionar, ¿cierto?, la relación hombre-mujer respecto a estos sobrepeso y obesidad, que vemos que, por ejemplo, en el caso del hombre se ve más sobrepeso que obesidad, y en el caso de la mujer andan por ahí. Las mujeres andamos con sobrepeso y obesidad más o menos como similar. Y lo otro también, el nivel socioeconómico. También es súper interesante analizarlo desde el punto de vista socioeconómico, cómo los niveles socioeconómicos bajos tienen mayores porcentajes de sobrepeso y obesidad que los altos. Eso tiene que ver igual un poco con la accesibilidad, digamos, de la distinta vida que vive cada población, digamos. Una población que no prácticamente trabaja de 8 a 12 horas, por ejemplo, en un trabajo, va a disponer poco tiempo para la actividad física. Bien, hoy en día, una opinión netamente personal, tenemos a los niños en jornada completa hasta las 5, 5 y media de la tarde. Los talleres de actividad física o de algún deporte comienzan después de eso. Los niños prácticamente terminan cansados después de una jornada muy extenuante, por ejemplo, de tantas horas académicas, en vez de realizar algún taller en la mañana donde puede tener mayor adherencia, porque es mucho más cómodo, el niño viene mucho más alegre, por ejemplo. ¿Bien? Sí, bueno, y los hábitos deben ser integrados a temprana edad, por eso. Bueno, sí, se ha visto, eso es parte del fracaso de la jornada escolar completa, que en algún minuto lo hemos conversado también con algunos profes de educación física acá que se dedican más al ámbito escolar que uno, y sí, pues claramente es una muestra de hacia dónde apunta el currículum, nada más, ¿cierto? Claro. Y que claramente no tiene el ejercicio como un plan. Igual. Y te lo comento más que nada porque he trabajado en los dos polos. También he trabajado con personas de un nivel socioeconómico elevado y, por ejemplo, los chicos por pauta escolar, ellos sí o sí tienen que cumplir con actividad física en los colegios. O sea, después de clase, 3, 4 veces a la semana, terminan, por ejemplo, a la 1 de la tarde, a las 2 de la tarde ya están trabajando con algún deporte, ya sea hockey, rugby, básquetbol, etc. Pero lo cumplen también, ¿cachai? Sí, entonces creo que también va en la estructura. ¿A qué le prestas importancia en el fondo? ¿Qué es más relevante para ti? ¿Qué es más relevante para ese colegio también? Porque muchos de los colegios particulares, ¿cierto?, no subvencionados, sino que particulares, también tienen, compiten con otros colegios, entonces les interesa también generar deportistas y ganar medallas en torno a estos campeonatos escolares que tienen renombre. Entonces hay muchas becas también, muchas becas, hay que destacar eso, igual que las universidades también brindan hartas becas a chicos que son más deportistas. Sí. Oye, Bastián, si pensamos ya en el aspecto de fuerza, del trabajo de fuerza o de cómo abordar a estas poblaciones, que como ya vimos puede ser muy heterogénea respecto a la edad que afecte la enfermedad cardiometabólica o de prevención, ¿cierto? Porque a lo mejor todavía no tengo esa enfermedad, pero tengo factores de riesgo, entonces es hora de prestarle atención. Que, por ejemplo, si tú tuvieses, yo sé que no existen así como cosas, como recetas mágicas, y eso hay que tenerlo así súper claro, pero en el fondo ya, te llega un sujeto con alguna enfermedad cardiometabólica y empiezas a trabajar dentro de lo que tú propones fuerza. Por ejemplo, ¿en qué cosas te fijarías para evaluar? O sea, primero siempre está la evaluación clínica. Antes de realizar cualquier actividad física o deporte,
Si el sujeto padece alguna patología y no está controlado, al doctor primero, que el doctor lo vea, lo controle, lo estabilice si necesita medicación o no, y luego me vuelve a ver, por ejemplo. Hoy en día el Internet tiene muchas pautas. Existe la pauta del IPAC, el PAR-Q, que son para medir aptitud y hábitos de actividad física. Uno es más clínico y el otro más que nada evalúa hábitos de actividad cotidiana, por ejemplo, si el sujeto se mueve, si carga bolsas, si sube escalera, y eso un poco te va a dar una foto del diario vivir del sujeto, si sí o sí se mueve o netamente no hace nada. Bien. En base a eso, hay test clínicos que se pueden realizar, pero tienen un costo demasiado elevado. O sea, y son las clínicas muy puntuales las que cumplen con la infraestructura, por ejemplo, para una medición del consumo de oxígeno. Bien, cuánto oxígeno consumes, cuánto CO2 produces, y de acuerdo a eso también prescribir el ejercicio. Hoy en día la gente no se puede hacer eso. Una persona con un trabajo a domicilio, por ejemplo, en los gimnasios tampoco se puede hacer. Hay muchas cadenas de gimnasio que el área técnica establece un protocolo de evaluación para el alumno cliente. ¿Okay? Entonces muchas veces es algo mucho más expreso, porque siempre hay un capital de por medio. Si tú me lo preguntas a mí, ¿qué he establecido yo para evaluar a mis alumnos? Bien, en temas de cardiovascular, por ejemplo, yo generé un test progresivo, lo defino de 3 bloques, que son cada 3 minutos, aumentar la velocidad en la cinta, por ejemplo, en la caminata. ¿Ya? Y el alumno tiene las manos en los electrodos, en lo cual se registra la frecuencia cardíaca o en su reloj que está personalizado. Y de acuerdo a eso voy identificando los parámetros, cuánto se eleva su frecuencia cardíaca si la intensidad va aumentando. ¿Es como un Después test de brindo un Bruce? bloque, sí, muy similar a eso. Pero también me permite evaluar, porque en el segundo bloque viene también del segundo, son 3 bloques iguales, y el primer paso del primer bloque es una caminata suave, normal. Y del segundo bloque puedo identificar si el sujeto se recupera rápido, bien, del último bloque que fue progresivo, o netamente su frecuencia cardíaca se mantiene y el sujeto no puede bajar. Eso me da un indicador también de la persona que tiene una capacidad aeróbica mala, no está oxigenando bien. Entonces son test más que nada individualizados, porque previo a eso yo saco la frecuencia cardíaca máxima del sujeto y divido por intensidades, según la edad. Entonces ese test es netamente para él, está especificado. Bien, y esa herramienta la fui manipulando en el tiempo que estuve trabajando en un gimnasio, con los alumnos personalizados. Otra herramienta que tienen y es muy accesible es la bioimpedancia. Si bien no está muy avalada, es una herramienta bastante útil para medir composición corporal. Te da un indicador de la grasa visceral, bien, y de la grasa periférica y la masa magra, aparte de otros datos, pero esos son más que nada lo que me interesan a mí, sumamente en población con síndrome metabólico. Sí, porque bien, ahí los antropometristas pueden generalmente están bastante en desacuerdo con la bioimpedancia. Exacto. Sí. Claro, o sea, los que se certifican en ISAC tienen un protocolo bastante estricto para eso. Bien. Y durante ese proceso, bueno, esta máquina era la InBody 270, no quiero hacerle marketing ni nada, pero era octapodal, por ejemplo. Yo evaluaba a los alumnos ahí y luego aplicaba el protocolo de 8 pliegues. Y resulta que lo fui probando en varios alumnos, los 2 protocolos, el de bioimpedancia y la medición de 8 pliegues, y siempre me arrojaba 2 puntos, 2.5 de diferencia. El pliegue obviamente siempre me daba menos, era mucho más preciso. La bioimpedancia siempre me arrojaba 2.5 puntos mucho más alto en el porcentaje de grasa. Sí, Entonces, no, sí, es una decir, herramienta más accesible, claro, y para aquellos que no manejan la antropometría también se usa en el fondo, ¿cierto? No es algo que esté descartado, para nada. Puede ser. y para manejar rangos de error más que nada. Pero por factor tiempo más que nada siempre se usaba la bioimpedancia. Bien. Cartagena, Nico, así es, porque se considera que la bioimpedancia es un método doble indirecto. Sí, sí.
algunos amantes y otros detractores de la bioimpedancia, pero yo creo que es una herramienta más, que cierto, Exacto. a utilizar. ¿Qué otra cosa podría, cierto, evaluar en una población Mira, como la cardiometabólica? Mira, considerar igual y comentar que las enfermedades cardiometabólicas no vienen por sí solas también, viene porque el sujeto no se mueve, y si el sujeto no se mueve es porque tiene una mala arquitectura muscular, musculoósea, por ejemplo, tiene mala locomoción, se mueve mal, no tiene estabilidad lumbopélvica, por ejemplo. Muchos me vienen con lumbago, aparte de resistencia a la insulina e hipertensión, vienen con lumbago, y eso es porque la mecánica de tu core, de tu núcleo, no está funcionando como soporte vital del raquis. Entonces, después de eso, de la composición corporal, evalúo movilidad y estabilidad. Bien, no me baso en el protocolo de la FMS, bien, porque es muy específico y es muy aparatoso a mi parecer. Bien, sino que evalúo en patrones de movimiento naturales, como la marcha, por ejemplo, veo si el sujeto camina dentro de una línea recta, hacia dónde se carga, hacia dónde no, si hay movilidad de tronco, por ejemplo, al momento de la marcha, eso quiere decir que está compensando con alguna musculatura que no tiene por qué participar en la marcha. Bien. Luego, por ejemplo, pararse de una silla, algo tan simple como pararse de una silla, la gente se para con impulso del tronco, no se para con la fuerza de las piernas. Y eso es un detalle que hay que tener mucho ojo con eso, porque la gente hoy día en la oficina, por ejemplo, pasan 8 o 9 horas en la oficina y ellos se paran con impulso del tronco. Ellos no ocupan la pierna, entonces tantas bisagras a nivel de la zona lumbar por pararse de una silla, al final les va generando una lesión acumulativa a largo plazo. ¿Bien? Y ahí es donde después vienen los problemas biomecánicos. ¿Bien? La sentadilla, por ejemplo, patrón de sentadilla, le digo al alumno qué es lo que ellos entienden por sentadilla y que me la muestre. O sea, veo el concepto que ellos tienen del ejercicio. Y después de ahí comienzo a tirar los hilitos como una marioneta para corregir el patrón técnico que ellos tienen. Porque ya sabemos que la sentadilla, si bien es un ejercicio neto de fuerza, de tren inferior y de estabilidad central, ¿bien? Pero la técnica es netamente individual por la proporción anatómica de cada persona, por el largo del fémur, el largo del tronco, el ancho de la pelvis, por ejemplo. Entonces va todo especializado. El siguiente ejercicio es el que se sientan con las piernas estiradas, por ejemplo, extendidas, y tienen que generar una flexión de hombro. Con eso veo primero la movilidad de hombro y veo si en el movimiento compensan con la caja torácica o compensan con el dorsal, que al final va a ir aumentando la lordosis mientras yo aumento el rango de movimiento. Bien, varias gente me ha llegado con el manguito rotador, bien, sobre todo con el supraespinoso, con lesión en el tendón, porque al momento de afirmarse, por ejemplo, en altura, la fuerza de ellos no está en su centro, sino que está toda cargada en un punto. Cuando la fuerza se tiene que distribuir, bien, en toda una cadena muscular. Entonces de ahí voy sacando ejercicios globales y después derivo en ejercicios accesorios. Y prácticamente los ejercicios netos de press banca, por ejemplo, peso muerto y sentadilla, que son los ejercicios más que nada base para el desarrollo de fuerza para mí, bien, lo aplico después de las 6 u 8 semanas del periodo de adaptación. Bien, siempre partimos, hay que corregir también el patrón respiratorio de la persona. El patrón de respiración también genera una alteración mecánica a nivel de la espalda. Y muchas veces los problemas de espalda no es por lesión, es porque el patrón respiratorio está malo. Entonces hay que enseñarle al alumno a respirar, aunque suene absurdo, ¿cachai? Para que ellos después, al pararse de una silla, sepan que tienen que mantener una presión intraabdominal y pararse de forma correcta. Y todo eso se va integrando, se va educando. Sí, por supuesto. O sea, el patrón respiratorio, desde el punto de vista kinésico por lo menos, nosotros consideramos que es fundamental y que hay que educar la respiración y si se ven restricciones diafragmáticas, intentar trabajar esas restricciones diafragmáticas, claro, porque todo eso también va a limitar movimiento, va a compensar con no sé, con otras zonas, con otras cadenas, y va a interferir también en todo el centro, como tú dices.
Claro, es que ahí está el tema también. El patrón respiratorio se trabaja en temas kinésicos, pero ¿por qué no se trabaja en el área de entrenamiento? Debería. ¿Sí? O sea, Entonces, por eso es importante el tener un equipo multidisciplinario sí, donde se pueda generar un debate y aprender de las distintas áreas. El patrón respiratorio lo aprendí porque estaba conversando con kinesiólogos que iban al gimnasio. Habían doctores que estudiaban medicina deportiva. Entonces siempre se generaba, se aprende mucho más debatiendo, conversando, que de repente leer un paper, por ejemplo. Está mucho más apegado a la realidad, a la experiencia de cada profesional. ujú, por supuesto, sí, estoy de acuerdo. Hay ¿Ya? que el trabajo de equipo es fundamental, a lo cual estamos poco acostumbrados y es lo que intentamos también fomentar con esta formación que Así vamos es. a realizar. Exactamente. No tenemos que ser tan egoístas, abramos las puertas a otras posibilidades. Podemos aprender algo nuevo, siempre se puede aprender algo nuevo, si ese es el tema. Sí, exacto. Oye, consideraciones a tener para el entrenamiento de fuerza, algo que tener en cuenta, algún cuidado, no sé. Eh, Mira, sobre todo con el patrón respiratorio, la maniobra de Valsalva, que se ocupa mucho en el trabajo de fuerza, de contener, inspirar y contener el aire, generando una presión intraabdominal, bien, eso en sujetos, por ejemplo, en población con hipertensión, está totalmente descartado, bien, más que nada porque genera una alza de presión, bien, del sistema cardiovascular, o sea, en lo personal yo no lo aplico. Bien, yo coordino la respiración, que el sujeto no la aguante con el movimiento, con el patrón del movimiento, que inspire, que bote, que inspire, que bote. Así voy jugando. Otro aspecto a considerar son los aspectos culturales. Sí, siempre hago una entrevista más que nada a la persona. Mira, las personas que vienen he tenido personas que vienen por depresión, que vienen por obesidad, bien, que vienen por sobrepeso, por netamente temas estéticos, y yo les pregunto si realmente ellos vinieron al gimnasio porque les nació a ellos. O sea, eso es ya, lo principal, si la idea o el objetivo a ellos les nació de aquí o existe una presión externa. Cuando existe una presión externa, tenéis que aceptar que el sujeto probablemente va a durar el primer mes que pagó el servicio. sí. ¿Sí? Bien. Entonces, igual uno juega a favor, tratando de educar de los pros, los contras, si él no sigue viniendo, pero después ya la decisión al mes es del alumno. ¿Bien? Pero cuando ya la idea nació de ellos, porque realmente ellos quieren un cambio, créeme que ahí se avanza, y es un trabajo en conjunto, digamos. O sea, las motivaciones de él, o las ideas de él también las hago mía, y parte de mi trabajo lo hago enfocado para alimentar la motivación que él tiene, ¿cachai? Sí, por Cosa de que si a supuesto. largo plazo no me tiene a mí, o no tiene a otro profesor, por X motivo, la persona siga formando el hábito, asistiendo al gimnasio por último 3 veces a la semana, o moviéndose. Ujú. ¿Bien? Eso es Y me resulta. como un trabajo de coach que hay que hacer, ¿o no? Es que es parte de ello, o sea, y es imposible dejarlo de lado. O sea, si te llega un alumno no puedes ser tan frío, tampoco empático de atenderlo, ya, chao, nos vemos mañana, ¿cachai? O sea, no, o sea, al final he tenido alumnos que te han invitado al cumpleaños del hijo, al cumpleaños del esposo, al cumpleaños de ella, a la casa, y es más que nada porque se genera ese lazo con los alumnos. Entonces uno Sí. tampoco puede ser indiferente, ¿cachai? Ujú. Hay Sí, profes hay otros temas más. que hacen las clases desde la casa de los alumnos, ¿ah? ¿Cierto, Enzo? Que apareció por ahí. Oye, acá Jorge Andrés dice, el factor emocional es clave en los gimnasios y sobre todo en los primerizos. Sí, el factor Así es. emocional, para generar esta adherencia, ¿cierto? Ahí tiene que haber un apoyo. Ahora, por lo general, o sea, si yo porque él lo menciona en los gimnasios, ¿cierto? Jorge lo menciona en los gimnasios, uno en las cadenas comunes y silvestres donde no se paga un personalizado porque no se tiene como ni nada, ingresas, nadie te pesca. Con Claro, suerte dicen hola cuando claro, entraste. Y el resto, o claro. sea, entonces, El mono funciona con plata, dicen por ahí, así que. sí, sí. Eh, Pero pero, en no, el, pero en el fondo ahí la mira, adherencia de ese sujeto, imagínate, ¿cuál va a ser? Que llega, que se siente que no sabe qué hacer, que
seguramente va a ir a la clase, no sé, dirigida de baile entretenido, de lo que sea, porque ahí va a Así es. encontrar más conexión con los que están a su alrededor. Entonces, ¿cómo No, tú y lo otro es fomentas? lo Dale, otro dale. es el concepto, el otro es el Ajá. concepto que el alumno tiene del ejercicio físico. O sea, hoy en día el alumno dice, no, pero es que no amanecía dolorido, no Ah, estuvo bueno. y eso pasa mucho, Entonces ahí bueno, el trabajo de fuerza, eso muchas es, veces. imagínate. Sí, Entonces no sirvió entonces, de nada. exacto. Pero hay muchos alumnos que, imagínate el alumno tiene fibromialgia y no le hace la anamnesis correspondiente al inicio. Bien, o sea, la sensibilidad al sujeto de ese dolor no se va a poder mover al día siguiente y ya perdiste un alumno o cliente, como quieras llamarle. Lo personal le llamo alumno más que nada Mm, porque sí. trato de formarlo en esta área y educarlo. Ujú. ¿Cachai? Entonces la idea es generando la adherencia también. Nivel 2, escuchamos los live mientras entrenamos. Les creo. A Coach Enzo Sí, y Cartagena Nico, yo creo. Están supuestamente trabajando a esta sí. hora y los veo ahí metidos en el live. Bien, ¿ya? Multifacéticos. Otro aspecto, eso es, otro aspecto son los hábitos personales del sujeto. Le pregunto hasta cuántas horas duerme, porque a muchos alumnos también le Fundamental. programamos las horas de sueño. Oye, Así es. fundamental el sueño. ¿Bien? Hay algunos que quedan bien con 8 horas, como hay algunos que quedan bien con 5 horas. Entonces, por eso, todo, hasta el sueño de repente es ideal periodizarlo, ¿bien? O que el sujeto duerma lo que él siente que duerme bien, ¿ya? Y, Las horas de comida, por ejemplo, ¿qué noción tiene de un carbohidrato? ¿Qué noción tiene de una proteína? Si sabe identificarlo. Si bien no es mi ámbito, la parte nutricional, pero también tengo que saberlo porque el alumno te pregunta. Y muchos llegan, no, profe, ya dejé los carbohidratos. bueno, ¿Y ahí por qué dejaste los carbohidratos? cuando Claro, tengamos a Guille Varela, ahí nos va a instruir de todas esas cosas, no, pero sí, pero seco el guiño. Así que, sí, al parecer sí. ¿Ah? Así que, claro. oye, ¿qué Y él pasa? tiene harto coaching igual. Cuéntame. Sí, ¿qué pasa si, por ejemplo, porque tú estás mencionando las horas de sueño, ¿y qué pasa si esta persona, no sé, planifica dormir, no sé, para él necesita dormir 8 horas, 6 horas, qué sé yo, pero resulta que esta calidad del sueño es mala, tiene muchos despertar en la noche, en el fondo, y llega cansado a tu entrenamiento? Mira, es ¿Qué que la pasa? otra, claro, algo que no te mencioné al inicio es que está también la formación de la escala subjetiva del esfuerzo. Ujú. Cuando uno comienza a estructurar la frecuencia cardíaca, por ejemplo, en la caminata marca 165 pulsaciones a una velocidad de X, y le comienzo a explicar de una escala de esfuerzo de 0 a 10, ¿bien? Siendo 10 el máximo esfuerzo. ¿Dónde tú te encuentras, de acuerdo a esas pulsaciones, a ese estímulo del ejercicio, con qué número te sientes identificado en la escala de esfuerzo? Y él me dice, no, estoy identificado con el 7. Ya, entonces, para él, le da una percepción que estar dentro de ese rango de pulsaciones va a estar una intensidad de escala de esfuerzo o escala de Bohr, hablando técnicamente, de 7, por ejemplo. Entonces, todos los días cuando me llegaba un alumno, le preguntaba cómo estaba, cómo estuvo la oficina, cuánto estuviste en el taco. Entonces, todos esos factores ambientales también afectan en la percepción de esfuerzo de la sesión. Y obviamente la sesión se tiene que ver manipulada en el desarrollo, si el sujeto durmió mal o no. Ahora, si el sujeto no me duerme, yo lo mando para la casa. Y que lo he hecho. ¿Sí? Porque muchas veces me llegan sin comida o me llegan en ayuno y eso no es parte, digamos, del trato que nosotros teníamos, ¿cachai? Mm. No es lo que le habías dicho que hiciera, Claro, una cosa así. exacto. O sea, una persona principiante que te llegue en ayuno a entrenar para que considere que va a quemar más grasa, no, o sea, uno lo educa, ¿cachai? Pero por eso, o sea, hay que ser estricto en esto. Bien, esto también hay que tomárselo con seriedad. Y hay que mostrarle esa seriedad al alumno, no porque el alumno te esté pagando, va a hacer lo que quiera con tu servicio, ¿cachai? Sino uno que está para formarlo también. Ujú. Al menos yo presento ese carácter con mi alumno. ¿Y te lo aguantan? Entonces, sí, me lo aguantan, porque después tienen resultados. Porque después tienen resultados un sujeto que antes, no sé, trabajaba en el piso 5 y ocupaba el ascensor,
después sube la escalera. Una persona que hacía la fila en la escalera eléctrica del metro ya no hace la fila en la escalera eléctrica del metro, sino que sube la escalera. Y subir las escaleras, por ejemplo, de la línea 4 del metro, créeme que cansa, porque son como 4 pisos y es una pura escalera. Sí. ¿Sí? Entonces, yo voy evaluando día a día los hábitos de la persona con el avance en la sesión de entrenamiento o en el programa de entrenamiento. Bien, supuestamente, no sé, por ejemplo, fui al supermercado sin vehículo. Eso ya es un cambio. O sea, el tipo fue caminando, se trajo las bolsas cargando. Y eso considera que, bueno, los nutricionistas lo definen como NEAT, el gasto energético fuera de lo que es el ejercicio físico, digamos. Y aumentar el NEAT durante el día aumenta el gasto energético total y obviamente te va acercando más al objetivo, en este caso, de reducir el porcentaje graso. Bueno, sí, o sea, de hecho, tener un cambio de hábitos respecto a las actividades que realiza. Ya no ir en auto al supermercado, sino que caminar hasta el supermercado. Todas esas cosas tienen a la larga más adherencia y mejores efectos que solo el entrenamiento. Porque en el fondo cambias el chip. Considerar también que trabajamos con población general, ¿cachai? Con población general, o sea, no vamos a trabajar con una persona de alto rendimiento que quiere levantar 200 kilos en sentadilla. Si yo que necesito que si esta persona un día se tropiece, no se caiga, por ejemplo, sino que tenga su sistema nervioso la reacción de poder anticipar el movimiento y poder evitar la caída, ya que hoy en día la caída es un factor de riesgo en las personas, sobre todo en los adultos mayores. Oye, ¿qué pasa con un enfermo cardiometabólico respecto a los logros de fuerza? No sé si se me entiende la pregunta. Porque si yo agarro lo que tú mencionaste recién, agarro un tipo entrenado o deportista y lo someto a entrenamientos de fuerza, donde en el fondo estoy buscando rendimiento, yo sé que debería, ¿cierto?, obtener ciertas cosas. ¿Qué pasa con un enfermo cardiometabólico que está a lo mejor con una hipertensión, que está a lo mejor con un proceso, no sé, de dislipidemia o de diabetes o resistencia a la insulina? ¿Tiene los mismos efectos el entrenamiento de fuerza respecto a las ganancias de fuerza, a las mejoras de la masa muscular o a los tiempos de trabajo? Mira, en la experiencia que tengo, la mayoría alcanza más que nada a lograr su objetivo, ¿ya? Un tema es que más que nada los programas son diferentes. Yo no puedo entrenar, no sé, a un normotenso de la misma forma que a un hipertenso. Obviamente el camino se me puede alargar un poco más. Por lo tanto, lo que cambia va a ser el proceso. Pero el objetivo, en este caso el alumno, de ser más fuerte, de tener mayor independencia, ¿bien?, lo va a lograr igual. Solamente que el factor tiempo va a ir cambiando. ¿Bien? Y obviamente los primeros cambios que ellos sienten, y está comprobado también científicamente, es que la presión arterial disminuye post sesión de un entrenamiento de fuerza, y solamente con 12 sesiones de entrenamiento. 12 sesiones de 4 a 8 ejercicios, por ejemplo, y está comprobado de que disminuye los niveles de presión arterial. Y disminuye el dominio simpático del nervio vagal. Por lo tanto, el sistema parasimpático va a tener mayor autoridad, digamos, en el control autónomo de la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Oye, y con respecto, por ejemplo, a las dosificaciones o a los parámetros de fuerza que se utilizan con ese tipo de población. En temas de porcentaje, mira, de partida, como te dije, no hay una evaluación general. O sea, yo, si el tipo entra, no lo voy a hacer una RM para detectar su 100%. En el ámbito personal, ¿cómo lo asigno? Cada ejercicio es un test. Cada ejercicio parte, la primera serie siempre es de aprendizaje. Demore lo que te demore. Si la primera serie te demora 5 minutos en que el sujeto aprenda, te tomáis los 5 minutos, enseñándole el ejercicio, corrigiendo la postura, asignando los tiempos y todo. Bien, después que el sujeto lo integra, ahí recién viene el desarrollo, por ejemplo, de un press de banca, por ejemplo.
pero siempre la primera serie, lo personal, lo dedico a la integración y la educación del movimiento, de qué debe sentir, qué no debe sentir, ¿bien? Cómo hacerlo, y después comienza el desarrollo. Entonces, el porcentaje de las cargas siempre va a ir distribuido de acuerdo a esa evaluación. Suponte lo que te comenté recién sobre el ejercicio de fuerza, el estudio demostraba que era una carga del 50%. O sea, era un peso totalmente accesible, digamos, y liviano. Y aún así generó beneficios, solamente en 12 sesiones de entrenamiento. Con ese protocolo. Ya. ¿Buscarías la hipertrofia en un sujeto con enfermedades cardiometabólicas? Pensando en un sujeto joven, no en un sujeto ¿Sí? adulto, pero en un adulto mayor también puede ser, pero el caso que te estoy planteando en un sujeto adulto joven. Que la hipertrofia se va a dar sí o sí. Ahora, el concepto de hipertrofia es que la gente lo entiende como que se tiene que crecer la masa muscular, pero apenas tú comienzas a aplicar tensión, los mecanismos, la cadena fisiológica de señalización comienza ya a generar hipertrofia, y eso lo vamos a ver muy específicamente en el diplomado. Toda la cascada de señalización que tiene que ver con la tensión mecánica, bien, y la respuesta de mTOR y los ribosomas en la formación de células satélites para la hipertrofia, para la adaptación del músculo a la resistencia que tú le aplicas. Eso es un tema mucho más amplio y que aparecen muchas moléculas, entonces es un poco más profundo explicar. Pero va a estar presente en el diplomado. ¿Ya? Bien, y tener claro también que al momento que ocurre eso, dentro de las células también está ocurriendo lo otro, la mitocondria produciendo energía a base de la glucólisis, por ejemplo, GLUT4 transportándose a la membrana, porque ya lo resistente a la insulina, ese sistema no le funciona, por lo tanto el único método que ellos tienen para bajar la glicemia es con ejercicio físico, activando GLUT4 para que se transporte a la membrana y ocupe la glucosa como energía. Entonces, en el fondo, como dentro de los beneficios, ¿cierto?, que tiene el entrenamiento de fuerza, está mejorar estos procesos fisiológicos que van a contribuir obviamente como al control de la enfermedad finalmente. Claro, igual también el ejercicio físico no ayuda a bajar de peso, el ejercicio físico ayuda a la optimización del funcionamiento de la masa muscular. Es decir, que la masa o la célula muscular sepa que cuando se acerca la insulina es porque va a venir carbohidrato. Cuando se transporta GLUT4 es el buen funcionamiento de los organelos también. En un organismo enfermo no funciona el metabolismo de una manera correcta. ¿Okay? Entonces, sí. Bien ahí puso. Bien ahí, bien. No sé en el resto, pero bien ahí. Sí, bien ahí. Bien. La idea de todo esto es, suponte una persona, una población general con síndrome metabólico, tiene un metabolismo por un bajo consumo de oxígeno netamente glucolítico, o sea, el sujeto sube la escalera al segundo piso y ya el corazón le está latiendo a 1000. Entonces eso quiere decir que ese estímulo para él fue de alta intensidad, por lo tanto su metabolismo solamente en base a glucosa. Lo que tenemos que encontrar con el entrenamiento es la flexibilidad metabólica, que el organismo sea adaptable a distintos cambios, bien, que nos presente el ambiente, y que la célula muscular, en este caso, bien, esté apta para metabolizar ya sea carbohidrato o ácido graso. Bien, y el entrenamiento de fuerza nos lleva a ese camino. Yo no puedo partir con un entrenamiento cardiovascular teniendo el concepto de que quema grasa si tengo la máquina enferma. Es como que cargue de combustible un vehículo, pero el vehículo no tiene motor. ¿Se entiende? No te va a funcionar de una manera correcta. Entonces, primero paso por la rehabilitación metabólica mediante el entrenamiento de fuerza, ¿bien? Con un programa específico para cada población, y luego ya va a ir todo de la mano, todo se conecta. O sea, nada se va a dar por sí solo. Está todo ocurriendo al mismo momento dentro de la célula. Sí. Oye, han preguntado poco hoy día. Están tímidos hoy día. ¿Hay alguien que quiera preguntar ahí? Por favor, nos puede
o los preguntones hoy día no estuvieron, hay veces que preguntan un montón. Oye, pensando un poco en eso mismo, y yo te puse como la situación de un sujeto adulto joven, eh, con el adulto mayor o con niños a lo mejor en proceso de crecimiento que ya están desarrollando enfermedades cardiometabólicas, ¿también apuntas a mm, al trabajo de fuerza, a la mejora de la Claro, masa mira, muscular? en el tema de los niños es mucho más específico porque los chicos tienen su etapa sensible, donde en cada rango de edad están propensos a adquirir una adaptación específica, como la capacidad aeróbica, la amplitud de movimiento, por ejemplo, la estabilidad, el equilibrio. Entonces hay que pasar las capacidades coordinativas en la etapa de ellos. Y el trabajo de fuerza también se puede dar, pero con fuerza corporal con los chicos. Bien. Hay entrenadores de halterofilia, por ejemplo, que veo entrenando a chicos en fuerza explosiva, lo cual está muy bien. Si seguiste un proceso, una estructura, un programa apto para que el chico adquiriera esas capacidades, perfecto. O sea, aquí no hay receta, por eso nada está mal ni está bueno. Todo tiene que ser especializado para el contexto. Y en adulto mayor es un tema mucho más, se desconoce a nivel Chile. Profesor Emilio Jofré también, que fue formador mío, está trabajando con adulto mayor y ha hecho también un gran trabajo, bien, de hecho es exponente, uno de los primeros exponentes con adulto mayor, y tiene su protocolo establecido, bien. Miquel Izquierdo en España también generó un protocolo, Vivifrail se llama, para medir la fragilidad de los adultos mayores. La fuerza prensil en adultos mayores es un índice de caída, un indicador de Sí. mortalidad también. Si un adulto mayor tiene bajo índice de fuerza a nivel de la mano, es más propenso a una alta mortalidad. Sí. Entonces en ellos también la fuerza es diferente, ¿bien? Porque pasan por un proceso natural, que todos vamos a llegar a eso, que es la sarcopenia, donde ya genera una resistencia anabólica a la hipertrofia, pero el sistema nervioso se adapta a las fibras rápidas que quedan, digamos, en el organismo. Por lo tanto, ¿qué tipo de fuerza trabajo en ello? Fuerza explosiva. Y ahí obviamente viene todo un protocolo establecido para esa población, lo cual, sinceramente, lo desconozco porque nunca me ha tocado trabajar con adulto mayor. Sí, Emilio estuvo con nosotros en la temporada pasada, me parece que fue, conversándonos de sus protocolos y cómo trabajaba y todo. Profesor Bastián, ¿es la evaluación de fuerza de compresión manual un elemento de utilidad práctica en el entrenamiento de sujetos con patologías cardiometabólicas? Sí, profesor Enzo. Bien. Hay un estudio que está en el blog de López Chicharro que habla de la relación de fuerza prensil y sujetos que sufren de sobrepeso. Si tienen menos fuerza prensil, tienen más tendencia a padecer sobrepeso y hipertensión arterial o problemas de presión arterial. Es una directa relación. ¿Contesté a Sí, su pregunta, profesor Enzo, no? sí, ¿respondió o no respondió? O puede ahí acotar, ¿cierto? Acotar. Sí, pues bueno, la aprehensión manual también ahí son como gol estándar para varias cosas, lo de predicción de caída, ¿cierto? En relación no solo Claro. con adultos mayores, con embarazadas también se usa una relación de fuerza y de mejor pronóstico neonatal, entonces es algo ahí que se incorpora también como método de evaluación en poblaciones donde no voy a cargarlos con una barra de 100 kilos. Yo tengo que digamos que es del barato, ¿ya? Pero para los estudios se ocupa un instrumento mucho más caro y obviamente con mayor precisión, digamos, un dinamómetro de mayor precisión. Sí. Y porque hay unos digitales, ¿ese es digital o es No, es digital, digital? es Ya. digital. Sí, bueno. Así que en lo personal evalúo, bueno, hace poco me llamó una chica para evaluarla y que está padeciendo resistencia a la insulina. Y claro, tiene una fuerza prensil bastante mala. Pero ahí
Le Bastián, realizamos un programa. sí, oye Bastián, Cuéntame. y en ese caso cuando tomas la fuerza con un dinamómetro, ¿lo haces solo con su mano dominante o tomas ambas? No, con ambas. Con ambas. Obviamente la dominante siempre va a tener mayor Mm. índice de fuerza. Bien. Y, En y- hipertensos, por ejemplo, muchas personas tratan de hacer la valsalva al momento de comprimir. Y en hipertenso les digo que no lo hagan. Aunque los índices de fuerza me salgan menor por no ejecutar esa acción, pero igual me va a dar un indicador. Entonces, más datos tengo. ¿Cuánto rato tienen Así que que prensar? alrededor de unos 3 a 6 segundos, más que eso no. Ya. ¿Y sacas un parámetro entre ambas manos? Lo individualizo y después se saca el promedio. Se ejecuta 3 veces por mano. 3 veces por mano. Oye, es difícil el control de la maniobra de Valsalva en el sentido de que no la hagan, ¿ah? Por más que uno Claro, les dice, la educación ahí es un poco compleja. No imposible, pero cuesta un poco que se logre. puede estar quizás intrínseca a nivel genético de la maniobra, pero la gente sin saber lo que hace, lo hace de igual forma. O sea, de hecho, pues, ¿no? Claro, Ir al por baño, eso. toser. Claro, la educación más que nada va por eso, para que la gente sea consciente de lo que está realizando y no lo haga por hacerlo simplemente. Uh-huh. Respecto al trabajo isométrico, por ejemplo, de fuerza, que también recuerdo, bueno, hace varios años atrás ya, más de 10 años, dentro de los protocolos y recomendaciones del trabajo con hipertensos se hablaba mucho que, aparte de evitar la valsalva, se evitaran las Evitarlo isometrías y evitar los trabajos por sobre la cabeza, cuando hoy en día se plantea de que eso ya la verdad es que es mientras... totalmente diferente. Sí, Claro, de hecho trae mucho beneficio en la ganancia de fuerza local, que una leg extension, por ejemplo. Se ha comprobado también que hay mayor ganancia de fuerza con personas hipertensas y que les favorece también al nivel de la presión post sesión de ejercicio exacto. y Así que, disminuye. así que como para sacar un poco ese concepto que Sí. todavía se escucha mucho. ¿Ah? Claro, no, pero igual, por eso, o sea, hay caso y caso. No todos responden de la misma manera. Hay algunas personas, por ejemplo, que tú le haces pararse una silla también y se marean muy pronto. Uh-huh. Entonces, bien, hay personas que levantan los brazos sobre su cabeza y también generan alguna incomodidad, digamos, dentro del ejercicio. Sí, por Y supuesto. parte de nosotros es tratar de buscar la comodidad del ejercicio para que a ellos les sea accesible y así generar adherencia a largo plazo. Entonces siempre tenemos que estar abiertos a modificar lo que al alumno en la sesión le parece incómodo. Por supuesto, sí. Oye, Bastián, me quedan algunos minutitos. Se me está yendo la luz. Te veo a oscuras a Sí, ti y me veo a oscuras a yo. ya se me está acabando la batería a mí también, así que Sí. Oye, Bastián, me no te la guacho. gustaría, a ver si antes que se nos corte, si no se puede, no sé, quizás cerrar con alguna idea, quizás dejar la invitación a participar y Eh, dónde te pueden encontrar a ti también si es que necesitan, por ejemplo, de tus servicios. Espérame. No te vayas. espero. Mira, más que nada el Instagram, bueno, está ahí abajo de Grupo Physic, bien, se pueden contactar en caso de cualquier cosa, hay mucho material para compartir, bien, si quedaron con duda algo, directo al interno y no hay problema en pasar un drive con información, hay Uh-huh. mucha información, bien. Lo otro, no sé si será consejo, no soy quien para aconsejar, pero las herramientas están ahí, hoy día el internet te brinda de todo, puedes encontrar de todo. Pregunta lo que quieras y el internet te va a dar la respuesta. Últimamente se ha dado mucho la devoción, digamos, por los papers. Los papers solamente, a mi parecer, presentan una foto, bien, donde cada parámetro está totalmente controlado, bien, y la respuesta es netamente bajo las condiciones del estudio científico. Si bien te van a ayudar para entender esa situación, también puede ser adaptable en el contexto práctico. Por eso, no todo se lo debemos a los papers, también somos científicos, miremos el gimnasio como un laboratorio, probemos con nuestros alumnos, bien, entendiendo la fisiología, la anatomía, la biomecánica, bien, probemos y veamos qué respuesta da.
obviamente después que el alumno pasó por cierto periodo de adaptación, ¿bien? Y vayan probando. O sea, en lo personal he descubierto varias cosas trabajando con los alumnos, sobre todo con la estabilidad lumbopélvica. ¿Bien? He aumentado mucho los niveles de fuerza en alumnos solamente mejorando el core. ¿Bien? Y eso después lo agradecen, porque se les quita el dolor de espalda, por ejemplo. Así que prueben, con confianza. Y bueno, manténganse al tanto porque la ciencia avanza día a día y si piensan que la grasa se suda, están totalmente equivocados. ¿No? Así que eso. ¿No? Bueno, eso, vale. Ya, bueno, Bastián, te queríamos dar las gracias, ¿cierto?, por haber estado, darte el tiempo hoy día de conversar. Aprovechamos de dejar a los invitados a que se inscriban. El diplomado empieza el 7 de noviembre, ¿ya? Va a ser principalmente días sábados, por ahí hay creo que una o dos sesiones que van a ser en otro horario, pero el resto va a ser día sábado. Y bueno, comentar una última cosita. Recuerden que hay descuento por ¿cómo se llama? Los referidos de los profesores que van a exponer en el diplomado. Sí. Así que cualquier cosa, interesados, hablar por interno y le comento los detalles. Exacto. Así es. Fue recomendado y con descuento, así que muchas gracias, Bastián. Muchas gracias, bueno, a ti por la instancia. Nos vemos, cuídense todos, nos vemos en una próxima entrevista el lunes, que van a estar hablando sobre el CrossFit. Uy, no sé nada del CrossFit, ¿ya? Así que los dejamos invitados. Un abrazo. Vamos a estar ahí. Dale, que tengan buen día, hasta luego. Igual, chao, chicos.